Hola, buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Casa Museo Agustín Lara, les agradecemos nos acompañen a esta cápsula Artistas en su espacio. En esta ocasión nos acompaña el profesor Armando Gutiérrez Cruz, quien fue integrante del grupo Sikisiri y es músico tradicional. Muchas gracias, Armando, por permitirnos compartir con el público de la Casa Museo Agustín Lara un poco sobre cómo te inicias en la música y cuál es tu desarrollo en el grupo Sikisiri. Bienvenido, adelante. Gracias, Miguel Zamudio. Bueno, en realidad yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que pues yo provengo de una familia que tanto por parte de mi padre como de mi mamá fueron músicos tradicionales. Solamente mi papá que terminó en el conservatorio y él fue maestro de música, fue compositor, etcétera. Y pienso que por esa misma razón, pues a mí me ha gustado la música desde pequeño. Y en realidad, al llegar al CQCD, pues ya traía algunos antecedentes, esa espinita que luego tenemos las personas que nos gusta la música, porque desde la Escuela Normal Rural de Champusco, Puebla, en donde yo estudié, ahí fíjate que se me ocurrió en un principio con algunos compañeros armar un grupito de rock, los X Rock. Ujú. Posteriormente empecé a escuchar mucho la música tropical, un grupo, no sé si tú lo conozcas, Los Tribunos. Y esa música me llegó también así como para armar ahí en donde yo estudié con un grupo y formamos un grupo así tropical, le llamamos Tropical Caribe, que después inclusive de varios años tuve la oportunidad de reunirme con ellos y volvimos a tocar. Todo esto creo que viene siendo parte de las raíces musicales. Estando trabajando en ese entonces, CECIT 174 de Tlacotalpan, pues llegué y también la espinita con los compañeros empezamos a formar un grupo de música romántica, cantábamos para las serenatas y todo eso. Pero sucede que en algún momento, con un compañero de ahí mismo de la escuela, Alfredo Palma, contador Alfredo Palma, pues nos identificamos porque tanto a mí como a él nos gustaba la música tradicional. Ya ves que en Tlacotalpan los encuentros de jaraneros se ha venido haciendo todos los años, desde hace muchos años. Y yo asistí ahí y me inspiraba la música jarocha. Y estando allá en el plantel, en ese sit, en ese entonces, 174, con Alfredo Palma nos pusimos de acuerdo a ir con un vale sacar dos jaranas que habían en el almacén que no se utilizaban. Entonces, con esas jaranas empezamos en los ratos libres o cuando ya terminábamos el trabajo, nos poníamos a practicar ahí algunos sones y eso lo hacíamos constantemente. En algún momento los directivos del plantel nos escuchaban, nos sabían que tocábamos y cantábamos. Entonces nos empezaron a invitar para que participáramos en el evento que se hace de bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso. Y ya nos dijeron, oigan, pues participen en este programa. Pero como éramos solamente dos, entonces se nos ocurrió invitar a un grupo, a un par de hermanos, unos hermanos que estaban ahí. Ellos ya con un poco de experiencia salían a tocar comercialmente. Entonces Alfredo y yo dijimos, bueno, para no escucharnos tan mal, vamos a escuchar a los Tigritos, se hacían llamar estos hermanos. Nos apoyaron y bueno, sacamos adelante el evento. Pero a partir de ahí empezaron a surgir otras invitaciones, tanto para la escuela como para fuera de la escuela. Y así fue como empecé yo a tocar prácticamente la jarana con este amigo Alfredo Palma. Pero posteriormente, como seguían las invitaciones, entonces yo dije, bueno, vamos a darle más
refuerzo más formal grupo. Y tenía un vecino ahí muy cercano de donde yo vivía, un carpintero llamado Marcos Gómez, pero le decían todos, o le decíamos el taconazo. Y él, pues lo escuchaba siempre cómo cantaba con su jarana, aparte de, ¿no?, de la carpintería, le encantaba lo de la jarana y decía que le gustaba echar versos, etcétera. Entonces se me ocurrió, lo invitamos a que nos apoyara en ese grupo o en este parque de jaraneros que teníamos en la escuela. Se incorporó el taconazo. Más adelante, como yo conocí a don Fallo Figueroa, que tocaba en un grupo romántico como de rondalla, tocando el contrabajo, pues también lo invitamos a que nos apoyara y él muy amablemente accedió y fue con nosotros. Y así se fue formando un grupo más formal. Siguieron las invitaciones y más adelante inclusive nos reuníamos a ensayar en la carpintería del Taconazo, cuando en una de esas nos platicó, ¿saben qué? Ya los inscribí en el encuentro de jaraneros, el que se hace todos los años. Y ya, bueno, participamos. Para mí la sorpresa fue que cuando nos presentaron, dijeron, bueno, ahora a continuación el grupo de jaraneros, los mapacheros del Taconazo. Este taconazo era muy travieso en realidad y se le ocurrió, yo diría que chuscamente, no poner ese nombre. Bueno, participamos, pero más adelante como que ese nombre pues no era muy serio, muy digno, muy formal. Fue entonces que ensayando ahí en la carpintería que te comento del taconazo, un día pues dijimos, bueno, vamos a ponerle nombre al grupo porque los mapacheros del taconazo no puede ser, ¿no? Y entonces formalmente empezamos a buscar nombres para el grupo. Y te debo comentar que cada vez que iniciábamos los ensayos, llegábamos y el taconazo preguntaba, bueno, ¿con qué son vamos a empezar? Y contestaba Alfredo Palma, que por cierto se decían compadres. Y le decía, compadre, pues con el chiqui chiqui. Y el chiqui chiqui viene siendo el son del siquisirí, que ya ves que siquisirí es un concepto repetitivo, ¿no? De que sí, que sí, que sí. Y entonces, después de varios nombres sugeridos, pues dijimos, sí es cierto que quede el siquisirí. Así fue como se quedó el nombre de siquisirí. Y estando en los ensayos, recuerdo que en una ocasión se presentó ahí el doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos y el licenciado Guillermo Cházaro Lagos, y nos platicó que acababan de llegar de Cosamaloapan, en donde habían platicado con doña Zoila y don Arnulfo Aguirre Salamanca, dueños de la XEU y FU, y que habían platicado sobre la creación de un programa que se proyectara, ¿no? La música jarocha, la versada, en fin. Y dijeron, bueno, correcto. Entonces el doctor y el licenciado nos dijeron, creo que el grupo de ustedes sería el idóneo como para que sean o seamos los anfitriones. Así fue como rápidamente dijimos, bueno, correcto, pues le entramos, ¿no? Y fue que entonces empezamos a ir a Cosamaloapan, se dio inicio ese programa ahí en la XFU y QO, y a partir de ahí, bueno, empezaron las sugerencias también para que otros soneros, para que otros versadores se pudieran presentar a ese programa. Y sí, en verdad, creo que se hizo una bonita labor porque empezaron a surgir pues muchos interesados con la décima sobre todo, como fue por ejemplo el tío Costilla, don Ángel Muñoz, se presentó don Aurelio Morales, varios decimistas campiranos que pues solamente sus composiciones las manejaban allá en la comunidad, ¿no? Entonces empezaron a ir a la radio
Platicamos entonces del interés que había porque otros grupos fueran. Y yo creo que esto fue motivante porque en algún momento se presentaron grupos, por ejemplo, como los de Playa Vicente. Los de Playa Vicente que habían formado un grupo y dijeron, bueno, los parientes se hicieron llamar. Luego más adelante otro grupo de los panaderos allá de San Juan Evangelista. Entonces se fueron presentando poetas, se fueron presentando grupos y pues esa décima del licenciado Cházaro Lagos cada sábado, perdón, tenía más eco ese de viva la cuenca paisano, la jarocha y idiosincrasia, que todo se da con gracia en el suelo soberano, donde ser veracruzano es causa de nuestro orgullo. Aquí se canta lo tuyo, que ya nos viene de raza, y mantenemos su traza como su luz el cocuyo. Décima que en realidad identificaba el programa y que pues en todos lados donde íbamos a presentarnos, el licenciado siempre lucía con esa voz de gran poeta. Y así fue como se realizaron una serie de actividades estando en el grupo Siquicirí. Bueno, y esa décima del licenciado Guillermo Cházaro Lagos identificaba siempre la presencia del grupo Siquicirí en muchos eventos, una serie de actividades que se fueron realizando. Lógico, no dejamos de participar en los encuentros de jaraneros en Tlacotalpan. Posteriormente empezaron a surgir invitaciones como pues en lugares como en Puebla, por ejemplo, que se llevó un festival de la música del sureste, le llamaron. Más adelante también tuvimos participación en programas de televisión en México, aquí en Veracruz y sobre todo en varios lugares. Pero por aquí, por ejemplo, quiero agregar una anécdota muy interesante. En alguna ocasión fuimos a Querétaro, me parece, y no, yo al menos no sabía qué motivos tenía la invitación, pero bueno, participamos ahí en un parque central y ya después nos dijeron, bueno, ahora nos vamos al teatro. Y cuando llegamos al teatro, yo vi en el anuncio, gran topada, decía, Grupo Siquicirí de Tlacotalpan con Leones de la Sierra de Jichú, en Hidalgo, me parece. Y bueno, entramos a ese evento, nos presentaron primero a nosotros y a nosotros pues con nuestro programa, ¿no? La presentación y empezamos a interpretar algunos sones, la versada con Rodrigo, con el licenciado, y entonces presentaron a los Leones de la Sierra. Para esto, su versador, me acuerdo, Guillermo Velázquez, empezó a cantar en décimas, pero prácticamente empezó a insultar al grupo Siquicirí y a retar prácticamente al versador, que en este caso era Rodrigo. Y le decía, ¿no?, que cantara en décimas. No en cuartetas o en quintillas, eso era muy sencillo, eso no tenía valor, porque en realidad en ese entonces el doctor Rodrigo, que era el versador del grupo, solamente componía en cuartetas o en quintillas, y entonces para eso le pareció algo ridículo a Guillermo Velázquez, ¿no?, el versador del otro grupo, y invitaba y retaba a Rodrigo. En fin, yo pienso que le dieron tanto a Rodrigo como a nosotros una cachetada tremenda, porque además en los comentarios que hacía Guillermo Velázquez con décimas, nos hacía referencia del vestuario que llevábamos, pues íbamos con una buena guayabera, en fin, uniformes, nuestro sombrero de 4 pedradas, todos muy, muy arregladitos, ¿no? Y ya le decía Guillermo a Rodrigo que si ese dinero de la ropa era de lo que él sacaba del ayuntamiento de Tlacotalpan, porque en ese entonces
el doctor Rodrigo fue presidente municipal de Tlacotalpan. Y entonces, pues Rodrigo contestó y correcto, se defendió, pero quieras o no, nos dieron una cachetada tremenda. Y haciendo también referencia a que Rodrigo fue presidente municipal en Tlacotalpan, hay otra anécdota importante que a mí no se me olvida. Cuando Rodrigo se lanzó como candidato, aprovechó que íbamos a varias comunidades con el grupo Siquisirí y entonces llegamos a comunidades allá por el río San Juan, esas comunidades, ¿no? Que pertenecían a Tlacotalpan, y aprovechando que cantábamos los sones, empezaba el doctor con sus versos, con sus improvisaciones, pero a pedir que le apoyara a la gente, que no fueran tan, etcétera, etcétera, con algunas palabras ahí también para motivarlos. Pero no faltó algún versador también del campo que, como en 2 ocasiones, le contestaron a Rodrigo diciéndole que también él no se olvidara cuando fuera presidente y que no fuera a ser como fulanos que fueron allá y después de que pedían el voto nunca los visitaron. En fin, o sea, resultó para mí algo chusco, ¿no? Y yo pienso también que políticamente para Rodrigo le sirvió porque sí, tuvo que hacer alguna labor por ahí para corresponder, ¿no? Y entonces fueron detalles que surgían y tantos detalles más, ¿no? Como cuando fuimos, por ejemplo, a Cuba, porque tuvimos la oportunidad de representar a México en el Festival de la Cultura Caribeña en Santiago de Cuba. Un detalle que no se me olvida también, que había personas que trataban de seguirnos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero había una chica, una morenita ella, que no sé cómo le cayó el licenciado Cházaro, que empezó a seguir al grupo y más platicando con el licenciado. Cuando en eso íbamos pasando por el Parque Céspedes, ahí frente al ayuntamiento, y entonces vimos cómo los policías fueron por la chica que acompañaba al licenciado Cházaro Lagos, se la metieron a una patrulla y se la llevaron. Y pues el licenciado se quedó así como sin hacer nada, ¿no? De nada servía que él era síndico municipal de Tlacotalpan y que era una autoridad, pues ahí había que disciplinarse. Detalles de esos que después pues nos reíamos con el licenciado Cházaro porque decíamos, ya ve, le quitaron a la novia o algo, aunque esta persona no iba con esa intención. Pero bueno, son detalles que surgieron durante esa época, pero también creo que fue muy satisfactorio porque participamos, como comentaba, en varios eventos importantes, tanto aquí en Veracruz como fuera, en otros estados. Estuvimos en el Canal 11 varias veces y con Saldaña. Y entonces, pues ahí creo que yo viví una época muy interesante a raíz de eso, pues sí, por mi trabajo, que era la parte académica. Recuerdo que me hablaron de acá de la Dirección General de Educación Tecnológica a nivel estado para que me viniera a trabajar, estando en Tlacotalpan, en un CECIT que posteriormente se convirtió en CEBETIS. Entonces me vine aquí a esta coordinación estatal y estando ya aquí, pues ya conocía a Delfino Guerrero y cada vez que me lo encontraba, oiga, ¿por qué no va a tocar con nosotros? Tenemos un programa de radio en la XEU y ahí están los Tigres de la Costa. Entonces, como yo para apoyar a los del Siquisirí tenía que viajar de aquí de Veracruz a Tlacotalpan, reunirme con el Siquisirí, irnos a Cosamaloapan y bueno, después del programa regresar a Veracruz. Me llevaba todo un día para poder participar en ese programa que era de 1 hora, de 13 a 14 los sábados. Y a esa misma hora era el programa que tenía aquí Delfino Guerrero con los Tigres de la Costa. En alguna ocasión, pues me dio por ir y participar con los Tigres,
pero pues vi que era mucho más práctico y seguía manteniendo el gusto por la música jarocha. Entonces opté por prácticamente agradecer al CQCD y pasarme aquí al programa de los Tigres de la Costa. Así continué con la música jarocha. Con los Tigres también me tocó participar en eventos. Fuimos a Cuba, fuimos a Estados Unidos representando a México y apoyando un ballet también el que apoyaba siempre los Tigres de la Costa. Y finalmente, bueno, pues los Tigres de la Costa tenían muchos eventos acá y yo tenía que ir compartiendo mi trabajo académico con la música, hasta que llegó un día en que no pude apoyar ya a los Tigres y pues tuvieron que darme de baja, ¿no? Sustituir mi puesto. Y entonces me quedé prácticamente sin actividad en ese aspecto. Pero entonces fue que le eché un ojo a Yolanda, que siempre me acompañaba a algunos eventos. Y en alguna ocasión recuerdo que estando en casa, yo agarré la jarana, me puse a practicar y Yolanda desde la cocina empezó a cantar algunas cosas que yo cantaba ahí en los eventos. Y entonces fue que le dije, oye, a ver, acércate, acércate, sigue cantando. Y entonces fue que se me ocurrió pues involucrarla. Para ese entonces yo tenía un material que me habían obsequiado en Cuba con controversias. Precisamente era el bate y la mascota, la primer controversia. Y entonces coincidió de que me invitaban a conducir un evento en una finca Martelena, se llama ahí por Santiago, de Nicolás García. Y entonces, como iba a conducir, pero al mismo tiempo a participar con décimas y no teniendo grupo, pues entonces le dije a Yola, oye, ¿por qué no me acompañas? Y yo con la jarana y cantamos esta controversia y empezamos a practicar esa controversia, nos la aprendimos, fuimos a ese evento que te digo, a la finca Martelena, cantamos el bate y la mascota. No, hombre, pues eso despertó un gran interés por muchos amigos de que, oye, ¿por qué no grabas y me pasas una copia? Que mira, que por acá. Y yo creo a partir de eso fue que nos dio por seguir buscando otros temas. Más adelante, escribir controversias, porque no se pueden encontrar así tan fácilmente. Entonces me ocurrió también escribir para Yolanda y para mí. Y yo creo que esto dio pie pues a seguir el proyecto con el que terminamos como músicos prácticamente, ¿no? Ya hablar de Armando y Yolanda o el dueto Controversias, pues es otra cosa, pero sobre el CQCD más o menos creo fue lo más resaltante que hubo. Sé que el CQCD continúa, que tienen grandes logros, grandes éxitos, y con ellos pues tuve la dicha también de grabar en 2 ocasiones y ellos siguen grabando. Entonces no sé, en lo particular o en lo general, eso te podía hablar de mi participación en el grupo CQCD a partir de 1985 al 90 prácticamente. Y Hay bueno, no otra sé si, faceta, perdón. hay otra faceta, maestro, que nosotros le conocimos que fue incursionar en el danzón y promover el danzón en Ah, Veracruz. sí, Se formó un grupo, recuerdo que invitaba usted a Daniel Regis Aguilera, mejor conocido como el el Catrín, Catrín, sí. y participaban en varias actividades. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esa otra Sí, faceta? como no. Mira, en varias ocasiones con el grupo CQCD venimos aquí al puerto trayendo la rama tlacotalpeña, participábamos en el Zócalo, pero al terminar de nuestra participación se unía la participación del danzón ahí mismo en el Zócalo. Entonces yo recuerdo que empecé a ver bailar pues a las personas y eso me trajo de recuerdo que en mi escuela normal
pues en esos bailes que se hacían tocaban danzoneras también, ¿no? Como la de Carlos Campos, que era muy popular en ese entonces. Quiere decir que yo ahí bailé el danzón y según yo, pues sabía bailar el danzón, pero cuando venía y observaba a los bailadores de danzón aquí en Veracruz, me di cuenta que no, pues entonces no sabía, porque empecé a notar cómo ellos para iniciar tenían un tiempo en la música, cómo tenían unos descansos o paseos, y eso pues yo no me lo sabía. Cuando ya me pasé de Tlacotalpan a Veracruz por cuestiones de mi trabajo que comenté, entonces empecé a ir a esas noches de danzón. Coincidió que por ahí me encontré precisamente a Yolanda, que también se había venido de Tlacotalpan y que también su mamá fue una señora que bailó el danzón. Fue que nos dio por asistir a un grupo. Empezamos a ir como alumnos ahí para aprender el danzón porque pues ya traíamos el gusto. Participamos en ese grupo, pero yo en realidad no entendía todavía cuál era la técnica o la forma, la estructura, ¿no? Del baile. Y entonces recuerdo que preguntaba a varias personas, oiga, ¿cómo se puede aprender a bailar el danzón? Recuerdo que lo que más nos decían, ¿sabe qué? Báilelo como lo sienta y báilelo como lo sienta, pero no me daban sí la clave, ¿no? La estructura. Hasta que en alguna ocasión recuerdo que vinieron los del DF, ya ves que en los carnavales venía mucha gente de bailadora de danzón del DF, y en eso conocimos al maestro que era el director de la escuela de música del danzón, ¿qué decía él? Escuela del danzón, don Víctor, el maestro Víctor, me acuerdo. Víctor Escobar Bautista, el Trompo. Ándale, Escobar. Lo conocimos acá y platicando con él le dijimos, ¿no? Que en realidad nos faltaba un poco de la técnica. Y él nos dijo, miren, si me pagan el hospedaje nada más, yo puedo venir y en 2, 3 días les enseño. Entonces nos pusimos de acuerdo los integrantes de ese grupo donde estábamos, le pagamos el hotel, vino, y yo diría, Miguel, que en 2, 3 días que dio el curso, pues fue que pude captar mucho, ¿no? De la técnica, diríamos, de cómo bailar el danzón. Y a raíz de ahí, pues empecé también como a apoyar a mis compañeros y fue como surgió el grupo de danzón. Veracruz. Era Danzón club de veracruzano, me acuerdo, si ¿no? no mal recuerdo, era Club de Bailadores de Danzón Veracruzano, ¿no? Exactamente, Club de Bailadores del Danzón Veracruzano. Y pues también tuvimos, ¿qué te diría? Algunas satisfacciones. Me acuerdo que en el programa que tenía en México, César Costa, creo, y vino acá al Zócalo y participamos y tuvimos la oportunidad inclusive pues de hacer pareja con las personas que venían conduciendo. A raíz de ahí hubo algunos eventos importantes, por ejemplo, estaba un grupo de jóvenes Emaús, me acuerdo, y entonces sabían que yo bailaba danzón y ahora es Francisco, el de la iguana, era el que dirigía ese grupo de Emaús. Y entonces me pidió que por qué no podía ir en algunas ocasiones a enseñarle a esos muchachos que necesitaban cierto apoyo. Y entonces fui con ellos y pues prácticamente a través de los ensayos quedó un grupo de danzón con ellos. Inclusive con ellos también participamos en algunos lugares. Y creo que para mí fue una bella época también. Ahí fue donde conocimos a tu mamá como una gran persona, una gran mujer, que en realidad también fomentó, creo, el danzón en gran parte lo que se está manejando ahora.
Desde ahí recuerdo haber visto a un niño bailar con su mamá, y ya cuando supimos ese niño era Miguel Zamudio. Y pues ahora mi respeto, mi admiración, Miguel, por toda la labor que realizas, y sin olvidar a tu mamá, que en realidad, pues te digo, fue una gran mujer, una gran labor que realizó, y que todavía pues nosotros seguimos escuchando los comentarios cuando surgen de los aniversarios que tiene con el danzón. Inclusive agradezco también que por ese conocimiento o por esa confianza me invitaste en varios encuentros, ¿no? Que se realizó allá en el Teatro de la Reforma con grupos que fueron surgiendo, yo diría, a raíz de esa labor de ustedes o de nosotros en lo poco que pude participar, ¿no? Pero que en realidad es ahora un orgullo muy grande. Y te debo decir que tan grande que cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, fui a Matanzas, pero ahí me quedó una experiencia muy interesante. Conocí al señor Marino, no recuerdo su nombre, un señor que tenía en ese entonces, creo ya 94 años, decía que él era el más viejo del grupo danzonero de ahí de Matanzas. Yo le pregunté, oiga, ¿y cómo fue eso de cuando la inauguración del danzón y que el salón, en fin? Y me platicó varios detalles. Lo que fue el salón donde se dio a conocer el danzón, ahora es como un salón, creo, va a ser un salón como de música, pero me decía don Marino, dice, ¿sabe qué? Tiene 10 años y no han terminado de remodelar ese danzón. Me llevó a donde estaban ensayando danzón y me dijo, oiga, fíjese que vino un grupo de México aquí a bailar. Le digo, oiga, ¿y qué opinión tiene usted del danzón mexicano? Y me dijo, mire, en realidad admiramos muchísimo el que ustedes quieran al danzón, creo que hasta que lo quieran más que nosotros. Lo único, dice, que le voy a decir, que bailaron acá muy bonito, dice, muy bonito, pero para nosotros lo que bailaron, dice, aquí le llamamos, no le llaman salsa, ¿no? ¿Te acuerdas cómo tiene otro nombre? Casino, Pero creo. dice, eso para nosotros, dice, como que no, nosotros seguimos respetando, dice, el danzón cerrado y dice, y ellos, pues quieras o no, se lo hicieron, lo hicieron muy bonito, pero lo único fue eso, dice, que nosotros pues seguimos acá así tradicional con nuestro danzón, no hay floreo, no hay pasos de cha-cha-cha ni de mambo, como vi que le pusieron ahí estos señores. Y bueno, me recibieron muy bien todos los del comité, una opinión muy buena de los mexicanos porque queremos el danzón. Inclusive decía, creo que ustedes son más dueños del danzón que nosotros, ¿no? Y bueno, todo esto que te comento, pues son también recuerdos gratos que forman parte de mi vida cultural, ¿no? Porque tanto la música como el canto van en nosotros, y aunque Yolanda ya colgó la jarana desde hace como 3 años, de vez en cuando tenemos la oportunidad de complacer a algunas personas. Entre los detalles, fíjate, por ejemplo, un señor de Cosamaloapan, hace como 4 semanas o 5 semanas, creo, le pidió a su hijo que como su último deseo, dice, yo quisiera volver a escuchar esa pareja que te acuerdas, que escuché, que por acá. Y entonces me habló su hijo, oiga, fíjese que mi papá su último deseo es que quiere escucharlos, y yo sé que ahorita por la pandemia pues ya no se puede, pero ¿qué podrían hacer? Y entonces le sugerí, mira, ¿qué te parece si le grabamos algunos videos con los temas, platicamos con él para que nos escuche y le vamos a tocar, ¿cómo no? Lo hicimos, Miguel, y creo, pues queda como anécdota, y anécdota, ¿qué te diría yo? Triste, porque la siguiente semana el señor
se nos adelantó. Son de las cosas que a veces deja la música, perdón. Sí, no, no, te entiendo, te entiendo. Y así como el son jarocho, como el danzón, como las controversias, pues te decía, forman parte de una persona en el aspecto cultural y sobre todo los gratos recuerdos, como yo siempre le llamo, cuando nos pasan los videos con nuestra imaginación, ¿no? Yo no recuerdo en realidad tantas cosas que diríamos que nos fueron mal. Recuerdo más todo lo hermoso, como te platicaba con el danzón, cuando conocimos a tu mamá, cuando iba con los niños, y en realidad vaya a ver a los niños practicar el danzón, porque ya ves que los muchos comentarios que había, no, dices, bailes de viejitos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando veían, por ejemplo, al grupo de 3 generaciones? Cuando fuimos al encuentro internacional a México y que ahí pues fueron cubanos, no sé si tú recuerdas, Sí, claro, fueron claro que sí. cubanos y participaron los niños de Veracruz, todo mundo admirando la gran participación. Aunque ahí también recuerdo otra anécdota que cuando nos dijeron, bueno, vamos a bailar ahora, haciendo una convivencia. Bailamos con las señoras cubanas y los señores bailaron con nuestras parejas. Y empieza el danzón y cuando iniciaban el danzón, ya sabes, o te acuerdas que los cubanos pues dejan un medio tiempo, ¿no? Para Sí, entrar o entran antes sí, y nosotros entramos a tiempo, entonces se notó ese descontrol sí. y recuerdo que mis compañeras decían, no, pero no saben bailar y yo creo que ellos o ellas decían también que nosotros no sabíamos bailar, ¿no? Pero ya después nos dimos cuenta, pues, esa diferencia que hay en el ritmo, ¿no? Cómo ellos bailan a contratiempo y cómo nosotros estamos por cultura, ¿no? Bailar o marcar la música a A tiempo. tiempo, exacto. Detalles que no olvido y que pues ahí quedan como grato recuerdo, Miguel, también al Hay danzón. mucha anécdota que compartir. Te agradecemos muchísimo, Armando, y que sea extensivo a Yolanda el agradecimiento, el saludo, el reconocimiento de la labor que ustedes han hecho en pro de la música tradicional, del son jarocho, en su momento del danzón, que nos tocó verlo. Sí, y compartirlo. Exacto, esta gran Sí, difusión que se le ha hecho a la cultura veracruzana, porque bueno, de alguna manera reconocemos que en el caso del danzón, que es de origen cubano, pues bueno, ya Veracruz tiene su propia identidad así es. con su Sí, música, con sus composiciones, con sus bailadores. Queremos sí, agradecerte mucho, mucho a nombre de la Casa Museo Agustín Lara, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, el que nos hayas permitido compartir estos minutos de la historia, de anécdotas, de vivencias tan emotivas como las que nos has compartido. Esperamos pronto en la reapertura de la Casa Museo Agustín Lara, tenerlos de invitados y poder próximamente saludarnos personalmente. Eh, pues muchas gracias también, Miguel, a la Casa Agustín Lara, a todos los que participan para este bonito proyecto. Muchísimas gracias también y saludo a quienes nos conozcan y a quienes nos vean por ahí. muchas gracias, que estén bien, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.